Hace unas semanas se realizó en Temuco el quinto congreso de la Sociedad Chilena de Diabetología, un encuentro internacional que reunió obviamente a expertos de diversas latitudes. Discutieron temas desde la inteligencia artificial hasta la salud cognitiva, pero también en el evento se lanzó oficialmente un set, ¿cierto?, de herramientas clínicas que prometen transformar la atención de miles de pacientes en el país. Se realizó la actualización también de la guía del manejo integral de la diabetes tipo 1 y sobre todo esto y las nuevas maneras de aproximarse a esta enfermedad. Estamos con Bruno Grassi, el médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica, especialista en medicina interna y nutrición clínica y especialista en diabetología del adulto. Y entiendo también que lideraste el trabajo de la actualización de la guía de manejo, ¿correcto? Sí, hola, ¿cómo están todos? Soy uno de los dos editores principales de la guía, que lideramos el trabajo de más o menos 2 años. Partamos primero de por qué son importantes estas guías de manejo y qué les evidenciaba a ustedes que era necesaria una actualización. En general, en muchas patologías crónicas en que se instalan terapias complejas y que participan múltiples profesionales de la salud, enfermeras, nutricionistas, que hay timings de control, que hay timings de cuándo partir cierta terapia, cuándo escalarse a otra, hace falta como una ruta clínica, quizás para los colegas que tienen menos experiencia, para que no quede tan a la suerte y quede más como estandarizado qué es lo que hay que hacer. Y es una propuesta de manejo nacional en base a las herramientas que disponemos acá en Chile de cómo deberíamos manejar a estos pacientes. Entonces, es una necesidad desde ese punto de vista. Te quería pedir que, por favor, fuéramos un poco más básicos a definir qué es la diabetes y qué define los diferentes tipos de diabetes, porque tienen diferencias importantes entre sí, ¿no? Súper. La diabetes es un síndrome, es decir, es un grupo de enfermedades que se caracterizan por tener niveles de azúcar, de glicemia, azúcar, aumentados en sangre de forma crónica, y esto daña los órganos, ¿ya? Lo que define los tipos es por el mecanismo biológico, la fisiopatología, de por qué se produjo eso. Ya. La más clásica, que no es la que aborda esta guía, pero saquemos eso de encima, es la diabetes tipo 2, que es una complicación de la obesidad. Básicamente, el exceso de peso, el sedentarismo genera una disfunción en la grasa corporal que produce una diabetes, finalmente, en cuento corto. Es la típica que te dicen porque comiste mal, porque no hiciste ejercicio. Y que es un problema que de hecho hemos visto aumentar justamente a medida que aumentan esas patologías, ¿no? El aumento exponencial que ha tenido la diabetes en los últimos 20 años se debe a la diabetes tipo 2. Ahora estamos hablando de la diabetes tipo 1. Sí, también ha aumentado, pero por razones distintas. La diabetes tipo 1 no tiene nada que ver y es una enfermedad autoinmune, es decir, que el sistema inmune destruye a las células que producen la insulina, que se llaman células beta, y deja al individuo sin insulina. Entonces, por eso es que son insulinodependientes, porque tiene que estarse inyectando lo que su cuerpo no hace. ¿Y eso es hereditario? No, o sea, hay cierta predisposición, pero al revés, es como un accidente autoinmunitario. Hay muchos menos, y en Chile se calcula 2 millones y medio de diabéticos. Se piensa que los tipo 1 andan entre los 20 y 30 mil. Perfecto. Pero ¿conocemos las causas? Hay ciertos genes que se han asociado y se han asociado algunas infecciones, pero no se sabe exactamente por qué producen. Por lo tanto, no hay una forma de detenerla. Y claro, no hay una manera de prevenirla, ¿no? Cada vez hay más, pero no sabemos exactamente por qué se produce. Entonces, perfecto. O sea, cuando uno, por ejemplo, conoce casos de diabetes infantil, generalmente se refiere a esta, claro. Si bien hoy en día debuta, es como un concepto bueno aclarar. Hay gente que piensa que está solo en los niños y solo en adultos, da a cualquier edad. Pero claro, cuando un niñito tiene diabetes, casi siempre es tipo 1. Claro. Versus que en el adulto hay que hacer esta disquisición. Claro, porque tiene que ver con el estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, y lo que ha pasado ahí, volviendo a tu pregunta de por qué nacen estas guías, es que por muchos años, y la gente en general piensa que esta es la diabetes infantil, pero por un lado los niños crecen, no son los niños para siempre. Esta es una enfermedad crónica. Y se empiezan a acumular problemas de patología crónica y también debuta harto en adultos. Entonces, esta guía viene como a enrolar todo lo que hay que hacer con un adulto con diabetes tipo 1 de forma como un poco más estandarizada y consensuada. ¿Cuáles son los síntomas que primero levantan la alerta sobre la posibilidad de esto? No hay síntomas específicos de cada tipo, sino que hay síntomas de hiperglicemia, que es de tener la glicemia alta en sangre constantemente, que es los típicos que dice la gente: están haciendo mucho pipí, tienen mucha sed y tienen mucha hambre. Eso es tienes la glucosa tan alta
que se está fugando por la orina. Perfecto. Y el cuerpo compensa. Ese Ajá. es como el típico síntoma. Pero cuando tu glicemia está normal, cero síntomas. Ujú, ujú. Decías que hemos avanzado en la determinación de alguna de las causas, ¿correcto? Ujú. ¿Qué es lo más novedoso que hemos tenido al respecto? Así novedoso no hay tantos. Por muchos años se ha visto que algunas infecciones por algunos virus que a veces están de moda, que se llaman enterovirus, el virus Coxsackie y el gluten, que está bien de moda, pero esto son estudios más o menos de los últimos 20 años, no son de reciente, se han asociado a que la exposición temprana al gluten antes de los 3 meses de vida se asocia al desarrollo de diabetes 1, alteraciones en la flora intestinal, pero como te decía, no hay una causa así específica como si eliminamos esto se va a acabar la diabetes tipo 1, que es lo que nos gustaría. Ahora, entiendo que también hay otro documento que es el consenso de manejo intrahospitalario. Claro, sí. ¿Es complementario a la guía de manejo? O sea, son dos aristas completamente distintas de la diabetes. Hubo otro grupo que trabajó en una guía porque la diabetes adentro del hospital también es un problema y hay un consenso de manejo de la diabetes en el intrahospitalario que aborda algunos problemas de diabetes tipo 1, pero aborda otros. Son dos guías distintas, son dos problemáticas distintas. ¿Dónde están los principales desafíos hoy del manejo de la diabetes tipo 1? Probablemente en el acceso a una terapia compleja. Para poner en contexto a la gente, una persona con diabetes tipo 1, como no produce su insulina, tiene que hacerlo todo a mano. Esto no es solo inyectarse insulina, esto es medirse la glicemia, saber cuándo medírsela, decidir qué va a hacer con esa glicemia y si va a comer 10, 20, 30, 40 carbohidratos, tiene que modificar su dosis de insulina y tiene que saberse estos factores en la cabeza para modificarlo. Y esto lo hacen con cada comida, con cada vez que ingieren. Entonces, requiere un manejo muy multidisciplinario, además de médico, con enfermera, nutricionista, psicólogo, un obstetra que se dedique a esto, un terapeuta ocupacional. Así que el mayor desafío es encontrar ese equipo completo que te contenga y te apoye. ¿Y de qué manera las herramientas tecnológicas, obviamente estoy preguntando por la inteligencia artificial, pero también otras herramientas tecnológicas ayudan y han ayudado en el último tiempo a sobrellevar esto? Sin duda que en este caso, como te decía, esto que es múltiples tomas de decisiones, cada vez más le hemos podido entregar a los computadores más decisiones y liberar un poco a los pacientes de la carga. Hay algunas estimaciones que decía que los pacientes con diabetes tipo 1 toman 200 decisiones al día. Porque es todo el rato. Claro. Me voy a comer unos chitos en el metro, chuta, pero tengo la glicemia en 215, pero voy a salir corriendo el metro, entonces la corrida es todo el día así pensando. Y eso, hoy en día, si bien no 100%, se le ha logrado entregar a un computador parte de esta decisión y ojalá en el futuro podamos entregársela 100%. ¿Cuánto influye la particularidad del individuo en la manera en que se maneja esta enfermedad? Es una opinión personal, no nada. Va a manejar igual como nos afecta a todos en tomar decisiones y cambiar hábitos. Como que uno tiene que identificar a la persona y ver por dónde se motiva y por dónde le aprieta el zapato, por decirlo, que no va a ser lo mismo para ti o para mí. Quizás a ti te motivan otras cosas para cambiar que a mí, y creo que el trabajo de nosotros como clínicos está en pesquisar eso y dar la mejor terapia para esa persona y no la misma terapia para todos. Déjame volver un segundo al tema de la tecnología. ¿Has visto desarrollos, estoy pensando en sistemas, no sé, de inteligencia artificial que permitan, que por lo menos experimentalmente o en teoría permitan pensar que el manejo va a mejorar muchísimo en el último tiempo? ¿Tienes esa expectativa? O sea, hay toda una rama de la diabetes, de hecho yo me dedico a esto, que es tecnología en diabetes, que ha ido avanzando a pasos agigantados. No te diría que exactamente inteligencia artificial, pero sí algoritmos, que es como el paso previo. No hay un cerebro, sino que es una toma de decisiones. Los algoritmos cada vez más de manejo glicémico han permitido irle sacando lo que te decía esto a los pacientes como decisiones. Perfecto. Entonces hoy día estimamos que los algoritmos, si un paciente tiene la terapia más moderna, que en Chile está cubierta por la ley Ricarte-Soto, un paciente puede acceder a esa terapia de bomba de insulina, le saca más o menos la mitad, un cuarto de la pega. Y cada vez más algoritmo y más algoritmo y más algoritmo va asumiendo más decisiones. ¿Me puedes contar cómo funcionan las bombas de insulina? La bomba de insulina en sí es un inyector de insulina que va inyectando lentamente. Entonces, en vez del paciente pincharse, la bomba le está administrando todo el día. Pero el modelo más básico, el paciente tiene que seguirlo manejando. Cuando a eso se le incorpora un sensor de glucosa, es decir, un medidor continuo, el computador, el algoritmo, puede tomar decisiones en base a las lecturas de glicemia. Perfecto. Y eso es lo que ha ido progresando en el tiempo. Esta interacción entre algoritmo y bomba es lo que ha ido cada vez el algoritmo siendo más complejo y más capaz de mantener la glicemia en rango normal, que es lo que queremos hacer. ¿Dónde esperas en ese sentido que se produzcan los mayores avances o los mayores logros en
en esta meta, ¿no? De hacer más llevable y más tolerable la Sí, enfermedad. mira, yo creo que van por dos lados. Un lado es la parte técnica en sí, que es que el algoritmo se puede hacer cargo del 100% de estas decisiones y que el paciente se enchufe su bomba y no haga nada. Todavía no estamos ahí, nos faltan 5 o 10 años para eso, que el paciente se enchufe y se olvide que tiene diabetes fuera de tener su cosita cargada. Y hay otra toda esfera que a veces nos cuesta a los médicos ver, que es la parte de hay que ponerse esta cosita. Hay que recambiar el set, hay que cambiarlo, que se te duermes encima de él, que se te irrita la piel, todo. Y también hay toda otra área de mejoras que vienen, quizás no cambiárselo cada 3 días, cambiárselo cada 7, cada 10, una vez al mes, no sé, como que mejoras de usabilidad, digo yo, y mejoras de la técnica en sí. Pero para allá va esa área en ambos lados, avanzando. Sí, estaba pensando, vivimos en un mundo donde la información es cada vez más digitalizada, justamente lo que sirve o justamente para incorporarlo a sistemas, ¿no? Digitales, obviamente, tanto de información como de toma de decisiones, y también, bueno, los wearables, ¿no? Los relojes, las bandas, etcétera, como diferentes sensores. En ese ámbito, pues, ¿qué puede haber más allá del sensor de insulina? ¿Puede haber elementos que uno pueda pensar que van a hacer más llevable esto? Hay toda una, yo de momento todavía lo veo como gente optimista, hay toda una corriente de gente que cree que el wearable te va a permitir medir la glicemia. Todavía no se ha logrado que eso sea lo suficientemente seguro para usar en salud. De momento están otros avances que igual son importantes, que es poder controlar tus cosas desde el wearable. No es menor. Estás en el metro, en vez de tener que sacar la bomba, te pasas las cosas desde acá. Monitor, ¿no? Y controlarlo desde acá sin tener que, no sé, que no te roben la bomba, que igual son cosas del día a día que son importantes. Claro. Pero todavía no tenemos una forma de medir la glucosa que no sea con un pinchazo. Mencionaba el ejemplo del tipo que va en el metro y dice voy a salir corriendo de la estación. ¿El deporte, el ejercicio físico, qué tan relevante en todo esto? Es muy relevante, como para todos los seres humanos, hace bien hacer ejercicio. El problema es que esto de tener tú que manejar tu insulina, cuando uno hace los que no tenemos diabetes, cuando hacemos ejercicio, nuestro páncreas hace adaptaciones que estas personas se inyectaron. Entonces, no pueden desinyectarse lo que ya tienen adentro, entonces tienen que incorporar a la planificación de cuánto se van a inyectar, pensar si es que van a hacer ejercicio o si no. Insisto, es una... También es una decisión importante. Claro, no es lo mismo si se van a ir al trabajo en bici o en auto, o si tienen que salir corriendo, entonces tienen, por eso te decía, se calcula 200 microdecisiones al día. Lo que obviamente influye en la salud mental del paciente, y ustedes incorporan un capítulo de salud mental en la guía, ¿no? 2, de hecho. ¿Cuáles son los principales ámbitos ahí, las principales preocupaciones? Una de las principales cosas que tratamos de poner sobre la mesa es algo que ha emergido en medicina, que se llama la carga de tratamiento. Que no solamente es la carga de tu enfermedad, sino que tu tratamiento puede ser, lo que te acabo de contar, tomar 200 decisiones te consume, quizás no te deprimes, pero te quita tiempo para hacer otras cosas, o quizás eres menos eficiente en otras cosas, o al revés. Si te aparece otra cosa en tu vida, no puedes gestionar también tu enfermedad. Eso viene con la carga de tratamiento, y tenemos un capítulo entero de eso para cómo identificarla y cómo reducirla. Y tenemos otro capítulo de, por supuesto, como tú inferiste, se asocian temas de salud mental a esto y de cuáles abordar, cuándo y cuándo derivar. Ahora, decíamos que esto no es aquella diabetes del tipo 2 que tiene que ver con el estilo de vida, alimentación, etcétera, pero decíamos también que la alimentación es súper crucial para los pacientes con diabetes tipo 1. En ese sentido, las herramientas, la información que tienen los pacientes y que tenemos todos respecto, que para ellos obviamente es mucho más relevante, no sé, conteo calórico, carbohidratos y todo, ¿es suficientemente confiable? ¿Tenemos herramientas para saber exactamente lo que estamos comiendo cuando es tan importante como en estos casos? Estos pacientes usan de mucho antes que estuviera de moda en redes sociales el conteo de carbohidratos para decidir sus dosis. Así que siempre la mayoría deberían estar entrenados en cómo contar carbohidratos. Los equipos cuentan con un personal de nutricionismo especializado en entregar esa información. Hoy en día existen herramientas tecnológicas de fotos, está como de moda esto de cómo sacar la foto. Mi impresión como de la clínica es que no son tan confiables todavía, pero probablemente lo van a hacer. Pero probablemente en verdad lo que va a suceder, a donde yo veo que va la cosa, es que esto que te decía antes, el algoritmo va a ser capaz de bypassearse esto. Yo creo que va un poco hacia allá. En el fondo va un poco a sacar el conteo de carbohidratos de la ecuación. Creo yo que va para allá. ¿Qué pasa en población en momentos o en estados particulares? Por ejemplo, las mujeres en etapa fértil o durante el embarazo, ¿qué manejo requieren? Es un temón ese porque los rangos glicémicos de azúcar en sangre que se requieren para tener un embarazo sano son más estrictos aún que los que ya le pedimos a los pacientes. Entonces, cuando una mujer en edad fértil nos dice, oye, me quiero embarazar,
es como no suspendas tu control de fertilidad aún porque tenemos que ponerte aún mejor de lo que ya estás, más estrictos, con mejores condiciones para asegurar que estamos disminuyendo el riesgo de que tengas un parto prematuro, que tu hijo entre a la UCI, que tú tengas un problema severo. Entonces es como todo un momento crítico de la vida. Nuestras pacientes saben que estamos un año, como decimos, como poniéndolas más estrictas, exigiéndole, porque es súper difícil. ¿Y el parto en sí es más difícil, es más complicado? El parto es lo mismo de siempre, pero también requiere meter el manejo de la glicemia en el parto. Perfecto, perfecto. ¿Y respecto de la guagua? Tienen mucho más riesgos que un hijo de mujer sin diabetes, que esto en general se asocia a cualquier diabetes con el parto, que es riesgo de nacer antes, de irse a la UCI y de tener problemas pulmonares. ¿Qué pasa con los adultos mayores y el manejo de esta enfermedad? También es otro temazo porque a ver, si un adulto mayor, como decimos nosotros, fit, un adulto mayor que está como tuna, se maneja igual que alguien más joven, pero sí empiezan a aparecer problemas de demencia, Alzheimer, deterioro cognitivo, y ahí tienes que empezar a equilibrar. Como te decía, estas 200 microdecisiones al día ya no las pueden tomar. Claro, entonces hay que simplificarse. No hay una correlación, en todo caso, ¿o sí? No. Ya. No. Digo, las enfermedades asociadas al envejecimiento no se ven agravadas por esta condición previa, por la diabetes. No, mira, habitualmente en nuestra experiencia no pasa un poco más esto que te digo, que pierden la capacidad de gestión, pero habitualmente los pacientes adultos mayores que tenemos son, como dicen ellos mismos, de la vieja escuela. Claro. Entonces comen súper contadito, no están preocupados, no picotean. No nos va el problema por ahí, va el problema porque como que dejan de poderse hacer cargo. Te quería preguntar, en el congreso a principios de mes, vinieron obviamente expertos de distintos países. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, lo más novedoso de esas exposiciones? Es un poco sesgada la respuesta porque yo organicé el congreso, claro, entonces yo invité a la gente. Tú sabes a quién trajiste. Claro. Trajimos de afuera a 2 expertos en diabetes tipo 1, uno pediátrico, uno de adultos, 3 expertos en diabetes tipo 1, 2 pediátricos y uno de adultos. Trajimos un experto en inteligencia artificial y eso fue más o menos nuestro pool de expertos internacionales, más todos nuestros expertos nacionales. Y la temática fue bien variada, más o menos diría yo, 1/3 sobre diabetes tipo 1, 1/3 sobre diabetes 2 y 1/3 sobre obesidad. Tiene que hablar como la distribución de temas. Ahora, te quería preguntar también por lo mismo, por cómo estamos en ese sentido y en este frente de la salud, ¿cierto? En términos de capital humano y formación. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre cómo estamos a nivel país? Estamos creciendo, pero todavía es un país que tiene una salud muy desigual en las regiones, entonces todavía nos falta profesionales especialistas en regiones, pero cada vez menos. Estamos de momento cubiertos con diabetólogos titulados de segunda a Magallanes. Nos falta todavía un experto en Arica, pero de a poco más vamos creciendo. Claro, porque las particularidades de esta enfermedad requieren un especialista. Y no solo un presente, especialista, ¿no? un equipo. Un equipo. Una enfermera que se dedica a esto, una nutricionista que se dedica a esto, no solo un médico. Claro. Necesitas un equipo y eso es lo que a veces cuesta. Perfecto, Bruno Grossi, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Eso. Quien quiera, acceder a estos documentos o informarse más sobre esto. En la página web de Sochidiap, sochidiap.cl, pueden acceder a ambos documentos. Sochidiap.cl. Sí. Ok. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Bien, nosotros dejamos hasta acá el programa de hoy. Los dejamos invitados, como siempre, que nos reencontremos mañana al mediodía aquí en latercera.com. Buenas tardes.